Porque Buen día, chicos. Bueno, qué poco que somos. Bien, seguimos entonces trabajando con estas glándulas que un poco eran transición en realidad. Si bien están clasificadas dentro del sistema digestivo como glándulas anexas, en realidad también son órganos muy importantes a nivel sistémico. No solo quedan circunscriptas al área, digamos, digestivo. Lo mismo que como les presentamos el otro día con el hígado, el páncreas también es un órgano muy importante, no solo para la parte digestiva, sino para la parte general también. Quizás está más relacionada por ahí indirectamente, ¿no? Con la parte digestiva, y después vamos a ver por qué, ¿no? Pero son órganos muy importantes y vitales, y que no, como les dije, no solamente quedan circunscriptas al área, ¿cómo? No, no. Ya pasó el concierto. Un concierto no Bien. muy Sí, intenso. Bien. Esa es la primera particularidad que tenemos que tener en cuenta cuando lo presentamos a páncreas, que es una glándula, obviamente formada por tejido epitelial. ¿Por qué no? Ah, pasó. Ustedes van a ver que quizás por ahí los orígenes embriológicos pueden llegar a ser similares. Y cuando yo la presento exactamente en la misma región espacial, sin entrar en detalle porque no corresponde a histología. Pero sí tener en cuenta una cuestión importante, que las vías de desembocadura están muy próximas a esa porción donde también desembocaba el hígado. Por supuesto que la función exócrina, ¿no? La producción exócrina del hígado y del páncreas vuelcan sus contenidos en la primera porción del intestino delgado, ¿no? Desde ese punto de vista es interesante conocer esta cuestión. Solamente esta cuestión es la que nos resulta interesante a nivel anatómico. Como buena glándula anficrina, también tiene una función endocrina, que después vamos a ver las enormes diferencias que tiene con la otra glándula anterior que vimos la semana pasada, que es el hígado, porque la función endocrina, obviamente también la producción hormonal, ahí están escritas dos hormonas, pero en realidad tiene una secreción de un pool de hormonas un poco más abarcativa. Quizás estas son las que más prensa tienen, si les queremos llamar de alguna manera, pero no son las únicas, ¿no? en realidad tiene 6 tipos de secreciones el páncreas endocrino. Como dijo el doctor, insulina y glucagón son las que tienen en mayoría, inclusive insulina es la que tiene más producción, glucagón baja un poquito, y después hay unas células delta que tienen también una producción del 5 al 10%. El resto de las otras 3, que son como si fueran iniciadores o controladores de secreción, la tienen a cargo las otras 3 que se llaman células menores del islote de Langerhans, que es la parte endocrina. Reiterar que estamos hablando de un tejido epitelial, ese que estudiamos en la primera unidad. Yo insisto con eso, porque cuesta mucho, uno piensa que el páncreas es como que es otra cosa. No, es esa glándula, o el tejido glandular que estudiamos en la primera unidad. Acá lo que nos pasa en este órgano es que tiene 2 partes, como nos pasaba con hígado. Y la diferencia entre hígado y páncreas es que en el hígado la misma célula, que es el hepatocito, produce las 2 secreciones, y en este caso tenemos 2 tipos celulares distintos, o 2 grupos celulares distintos que van a hacer las 2 funciones. Estamos, ubicación, yo le dije al doctor Juanjo, en el duodeno, desemboca en el duodeno, porque comparte la desembocadura en esa ampolla de váter, en el esfínter de Oddi, que va a traer la secreción biliar y la secreción del páncreas. Bien, y la función exócrina, el jugo pancreático. Después vamos a ver cómo está formada químicamente ese jugo pancreático. Bueno, ¿cómo está organizado morfológicamente? Ustedes van a ver que esta constitución se asemeja mucho a lo que ya venimos trabajando, y vamos a seguir trabajando de esta manera. Una cápsula de tejido conectivo,
que envía tabiques hacia el interior y también divide nuevamente el parénquima en forma completa en lobulillos. Esta constitución, ustedes ya la escucharon varias veces. Y este parénquima, en este caso, en esta glándula, van a estar separados, según la función de secreción, ¿no? De tal manera que vamos a tener una población celular que va a estar encargada de secretar el jugo pancreático, y vamos a tener otra población totalmente diferente, formando los islotes de Langerhans, los que van a secretar la función endocrina. Esta es una de las grandes diferencias que tiene este parénquima con el del hígado. En este caso, el del páncreas, morfológicamente, están separados según la función. Una porción epitelial para la secreción exócrina y otra organización celular para la función endocrina. Obviamente, la vehiculización también va a ser diferente, por pura lógica. Eso ya lo saben, porque la función endocrina directamente va a ser volcada de los capilares y ahí retorno el sistema circulatorio, y la función exócrina va a partir de conductos de excreción. En cuanto a las características, si ustedes que van a ver los preparados, se puede confundir con la glándula parótida por su histología, pero bueno, el determinar la presencia de determinadas estructuras histológicas hacen que se diferencie, pero a grandes rasgos puede confundirse. El doctor les va a mostrar una fotografía de un preparado, y por la característica que tiene histológica se podría confundir con la glándula parótida, por poseer la parte exócrina con acinos serosos y túbulo acinar compuesto. Muy bien. Bueno, es una imagen microscopio, obviamente con una vista muy panorámica, pero a simple vista se puede diferenciar cómo están divididos. Vamos a poner el puntero. Sí. Miren cómo están divididos en islas, en lobulillos, qué bien que se ven. Obviamente, por estos tabiques también cumple función, no solamente la función del tejido conectivo, sino también la distribución y el retorno, digamos, de la recolección del jugo pancreático para vehiculizarlo hacia los conductos de mayor tamaño. Y dentro de estos lobulillos, a simple vista ven que están marcadas con flechas. Ustedes ven una población diferente. A simple vista se observa. Bueno, cuando vayamos a un mayor aumento, vamos a distinguirlos bien. Y por los tabiques, obviamente, además del paquete bajo nervioso, esos troncos de conductos excretores, digamos, que son los que van a recibir la colección del jugo pancreático que se produce en la intimidad del lobulillo, tal cual como ustedes lo estudiaron en glándula salival. Desde el interior del lobulillo hacia el exterior, camina por los tabiques y de ahí sale hacia el conducto principal. Bien. Bueno, esta caracterización ustedes también la conocen. Tiene que ver con el tipo de glándula, ese tipo de tejido epitelial glandular, cómo se clasifica, cómo se organiza morfológicamente, y tiene la caracterización de ser una glándula túbulo-acinosa compuesta. Ustedes recordarán que la forma de acino, de acinar, bien, es la forma terminal, ¿no? de esa parte productora de esta glándula, y después la parte tubular es la que conduce, y compuesta obviamente varios desembocan en un tronco único, ¿no? Por eso es compuesta. Vamos a ver algunas imágenes, un poco para recordar. Esquemáticas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un preparadito en nuestro costado derecho. Ahí vemos cómo la producción de la parte exócrina es a cargo de los acinos serosos. Fíjense que vuelca por lo que se ve, vuelca a un lugar que está tapizado por un tipo celular. Entonces ya ahí me está dando la
la idea que si bien es semejante por ser una glándula serosa, ya tiene otra característica, la de tener en la desembocadura de esa producción exócrina en la luz del acino, y el tapizar esas células habla de un tipo celular que se encuentra ahí. Y por la localización, ¿cómo lo vamos a llamar? Centroacinosa, porque son células que están en el centro del acino, ¿no es cierto? Luego tenemos un conducto corto, para desembocar en conductos intralobulillares, para terminar en los conductos interlobulillares. El Acá está conducto mal. corto, Mira, ajá, mira, estirado, eso es un error. sí, táchenlo esto. Eso está mal. Esto está mal. El conducto cortito que comunica la luz del acino, que está tapizado por esa célula centroacinar, se llama conducto de Bol, porque en realidad semeja como cuando tenemos un globo que le ponemos el palito, entonces parece que se introduce dentro de la parte acinar, como un globo inflado. Entonces el tramo corto se llama conducto de Bol, que es un intercalar. Luego tenemos los intralobulillares para pasar, eso es un error, a los interlobulillares, o el de Winsburg, que es el mayor, y hay accesorios de Santorini. Sí. Exacto. Tachen estriado. Sí, estirado no va. Digamos. Estirado no tiene la característica de poseer células centroacinar en la luz del acino, de no poseer las células mioepiteliales que habíamos visto en glándula salival, ¿se acuerdan? Que exprimían la parte acinar, y la presencia de este conducto corto que se llama conducto de Bol. Y también ahí vemos en verde esa zona, como dijo el doctor, con otras células epiteliales, no como pasaba en el hígado, que era la misma célula que tenía la secreción endocrina, que se llama islote de Langerhans, con la cantidad de células que nombramos, en su mayoría las alfa, las beta y las alfa, las B, insulina, secretan insulina y glucagón, y somatostatina, y las otras tres tipos celulares que secretan otros tipos de activadores gástricos. Y la presencia, como dijo el doctor, de capilares, obviamente en la parte endocrina, porque no hay conductos. Entonces se va a transmitir o va a volcar su contenido endocrino a capilares fenestrados. Estamos, otra diferencia con hígado. En hígado teníamos, ¿se acuerdan los sinusoides? Acá tenemos los fenestrados, que tienen alguna abertura. Miren la constitución histológica, que esto vamos, lo vimos en la primera unidad, en la segunda unidad también, de estos acinos serosos, cómo están estas células bien piramidales, con un núcleo ubicado más cerca del polo basal, quizás bien polarizada, pero bien redondeados, ¿eh? Y la cantidad de vesículas, de gránulos, ya de desembocadura, en la proximidad de la intimidad del acino, ¿no? Esto es bien acino del tipo seroso. Por eso se la confunde muchas veces, mejor no, confunde, no, se la compara, mejor dicho, con la glándula parótida, que también es serosa pura, ¿no? Exacto, por esas diferencias que nombramos recién. Exacto. ¿Y cómo determino, cómo puedo visualizar el tema de la presencia de una célula acinar con ese gránulo decinógeno, que es muy basófilo, porque va a tener un red muy desarrollado por toda la producción de enzimas que componen el jugo pancreático, en contraposición con las células centroacinar, que son más pálidas y son como escamosas, planas, con un red que no posee, casi no posee, entonces se la ven muy pálida. Ahí tenemos una comparación histológica entre lo que es la célula acinar, que tiene los gránulos de enzimógeno, muy basófilo, con un red muy desarrollado, y la centroacinar en la luz del acino más pálidas, y como un epitelio escamoso, plano. Bueno, miren esta otra imagen. Esta un poco más clara quizás. Sí. Esta población celular es que prácticamente la hace única, que en la glándula celular no existe. Las células, creo que después ahora se las estamos presentando y después vamos a describirlas bien, ¿no? Las células centroacinares, fíjense qué importancia que tienen, cómo están ubicadas estratégicamente en esta primera producción, ¿no? de un jugo pancreático primario, como lo va a ir complejizando. Muy bien. Y los islotes, con todos los capilares. Entre medio de la parte acinar exócrina. Bueno, avanzamos un poco más. Sí. Bueno, miren qué bien que se ven las células bien piramidales, con el núcleo bien en el tercio basal, redondeado. Todos estos gránulos cargados, bien en el polo apical, ya próximos a su exocitosis, ¿no? Las células, miren, la primera porción acá no está tan clara, las centrocinares. Bien clarito. Sí, no están nítidas, pero bueno. No. Y recuerden, por supuesto, así como lo habíamos visto en glándulas salivales, que como son células epiteliales, todo el conectivo
que los va a nutrir viene por fuera, lógicamente. Recuerdan que se va complejando el conducto intercalar, ese de Bol es con células planas, luego el intralobulillar, que no tiene estriado, tiene un epitelio más cúbico o cilíndrico bajo, hasta llegar a los mayores que pueden tener un epitelio un poco más complejo. Inclusive se dice que el epitelio que tapiza los conductos interlobulillares puede haber células caliciformes y células que secreten alguna hormona, las enteroendocrinas. Entonces se compleja un poco más en los interlobulillares ese epitelio que los reviste. Esto es muy viejo. Sí, avanzamos. Pero está también bien, porque se ve con todo el arbolito y una microfotografía. Bueno, esto es microscopio electrónico de transmisión, se ve con un poco más de claridad, ¿no? Miren las células centroacinosas que ven que se ven, y todas estas células bien piramidales con los gránulos, se ven con mucha claridad. Bueno, el sistema ductal, como lo habíamos visto en la unidad anterior, es el sistema de conductos. ¿Cómo está organizado este organigrama, ¿no? De los conductos? A nosotros nos interesa desde la parte histológica, por supuesto, ¿no? Desde la intimidad, es decir, desde las células del acino, ¿no? Esta primera porción que vendrían a complexar un poco el jugo pancreático, pero también estarían ahí tratando de conducir un poco este jugo pancreático, por eso las nombramos. Después vuelcan el conducto intercalar, que es propio. Después viene el conducto intralobular, que es solo conductor, ya no modifica más nada. Y después tenemos el conducto interlobular, es decir, cuando sale en dirección a los tabiques, sale el lobulillo, y estos interlobulares van directamente a desembocar en los principales, el de Wilson y el de Santorini accesorio. Esta es la organización del sistema ductal. Otra característica, que el conducto principal aparece en el centro del órgano, entre la cabeza y la cola, que es esa disposición que tiene, como si fuera el espinazo de un pescado. El espinazo de un pescado, así es el de Uris, no me va a salir nunca. Y el de Santorini se encuentra en la cabeza del páncreas. Bueno, Adri ya se le había presentado muy bien. Toman el nombre, obviamente, por la ubicación donde están, ¿no? Por supuesto. Estas células no son meramente conductoras, sino que tienen funciones muy importantes a nivel de la función exócrina, ¿no? Bueno, pertenece al conducto intercalar, es decir, la primera porción del conducto intercalar están formadas por este tipo de células, y están ubicadas bien en el centro del acino, por eso se llaman así. Esta imagen ya lo vimos. Vamos a avanzar un poco más. Bueno. Y quizás si pensamos en el jugo pancreático desde su composición química, obviamente es un jugo formado principalmente por agua, por eso es jugo, que no solamente tiene esta cuestión de enzimas prodigestivas, ¿no? Sino que también, creo que en la placa posterior después vamos a mencionar también, sin entrar tanto en detalles, porque esto es más que nada fisiología, pero sí tenemos que decir que esta producción del jugo pancreático produce lo que se llama estos tipos de enzimas que se van a activar posteriormente en otro lugar, para poder colaborar. Ustedes piensen de que lo que sale del estómago, ¿no? Que está con un pH bajísimo, muy ácido, ¿no? Y que para que tenga la potencialidad de este intestino delgado, como lo vimos el otro día, de poder lograr absorber estos nutrientes y asimilarlos y trabajarlos mejor, en primera instancia tenemos que levantar el pH, con pura lógica, ¿no? Y esa es una de las funciones más importantes que tiene quizás el jugo pancreático, tratar de nivelar con estas sustancias buffer y sobre todo muy alcalinas, ese pH ácido que viene desde el estómago, ¿no? Y este tipo de enzimas son proenzimas porque están inactivadas, se van a activar posteriormente, en contacto con lo que sale del estómago y sobre todo en contacto con una población celular que va a estar en el intestino. Pero eso es más fisiología, a nosotros no nos compete. Sí, pero para recordar, y que ustedes ya lo vieron,
van a ser con la población que iba a tapizar el duodeno, el intestino delgado, bien digo, las células absorbentes. ¿Y saben quién? La glucocálix, que la revista va a activar una enteroquinasa o enterocinasa que va a modificar una de las secreciones que tiene el páncreas, y esa que cambia también va, por efecto inductivo, por así llamarlo, va también a activar a las otras enzimas que salen como proenzimas o enzimas inactivas, también para que se pongan activas en el duodeno. O sea, las células absorbentes que tapizan el intestino delgado, sobre todo esas enterocinasas, enteroquinasas que tienen el glucocálix de esa célula. Pero eso, como dijo el doctor, es fisiología. Lo que pasa es que, bueno, como nosotros ya vimos la población de intestino. Bueno, ¿qué contiene, no? Dirán, qué difícil. No, pero a ver, pensemos. Hay endopeptidasas proteolíticas, exopeptidasas proteolíticas, enzimas amiolíticas, lipasas y enzimas nucleolíticas. Entonces yo pienso, ¿qué estoy rompiendo? Moléculas de proteínas proteolíticas. Las voy a romper en la parte interna o en la parte externa de las proteínas, ¿se entiende? En su composición. Entonces tengo endo y exo. ¿Qué cosa? Proteolíticas, rompen moléculas de proteínas. Como ejemplo de endopeptidasas tenemos el tripsinógeno, que es como un inductor cuando toca la mucosa del intestino delgado, y el quimiotripsinógeno, que van a variar a tripsina en el duodeno. Como exo tenemos la procarboxipeptidasas y la proaminopeptidasas, como exopeptidasas proteolíticas, siempre hablando de que tenemos que romper la proteína. Enzimas amiolíticas, ¿qué tengo que romper? Los almidones. ¿Por cuál? La alfa-amilasa. Lo mismo que pasaba, ¿se acuerdan en la saliva? Con lo que secretaba las glándulas salivales. Lipasa, lípidos. Enzima es una proteína que va a romper algo o va a formar algo. Y las enzimas nucleolíticas, ¿a qué me estoy refiriendo? A la desoxirribonucleasa y a la ribonucleasa. También desdoblan todo lo que es ADN y ARN. Entonces, si lo pienso de esa manera, no me parece tan como que tengo que acordarme de un montón de palabritas. Bien. Bueno, y acá viene lo interesante también, ¿no? Cuando habla del conducto intercalar, está hablando principalmente de la primera porción, ¿no? De estas células centroacinosas, que son quizás las más encargadas de producir sobre todo el bicarbonato. Y el bicarbonato es una sustancia muy alcalina, que va a tender, como les dije antes, una vez que en su desembocadura, ¿no? Tratar de nivelar el pH ácido que viene de lo digerido en el estómago. Por eso es importante esta cuestión. Por supuesto, agua, ¿no? Y secreciones ricas, como dijo muy bien Adri, en proteínas. Obviamente que la principal producción del jugo pancreático está dada por el acino, con pura lógica. Bueno, miren esta imagen. A la derecha, menor aumento, a la izquierda, mayor aumento. Observen con total claridad qué bien que se ven, miren, los acinos bien serosos, con esos núcleos bien en el tercio basal, bien piramidales, y esto que ven acá, lo ven como diferente, es distinto, ¿no? Bueno, esto es un islote de Langerhans, páncreas endocrino, y el resto de los acinos, obviamente, páncreas del tipo exócrino. Cuando uno lo observa en el microscopio, es un preparado muy simple de reconocer, realmente muy simple. Y muchas veces tiende a la confusión, por ahí cuando uno llega a las instancias definitivas, en las finales, ¿no? De confundirlo, como muy bien le dijo Adri, con una glándula salival. Obviamente, las glándulas salivales no tienen esto, por supuesto. Y la otra enorme diferencia es el conducto estriado. El conducto estriado está solamente en la salival. Bueno, la vista en menor aumento, ya la habíamos charlado. Esta cuestión es más fisiológica, pero solo a título informativo, Sí. lo decimos.
Porque la secreción del páncreas, como buena glándula, es doble en cuanto a la estimulación, digamos, ¿no? Un control hormonal, control nervioso. En control hormonal hay hormonas que van a actuar directamente para facilitar y estimular esta producción, ¿no? Y un control nervioso, obviamente, el sistema nervioso, que es periférico, por supuesto, pero autónomo, simpático y parasimpático. ¿Dónde van a ir a trabajar las hormonas? ¿Dónde van a trabajar el control nervioso? Nosotros a nivel de histología mucho no queremos profundizar, pero bueno, título informativo, entendamos que como cualquier glándula va a estar influenciada por los dos mecanismos de control que tiene nuestro cuerpo, endocrino y nervioso. Bien. Bueno, la secreción interna ya lo habíamos presentado, son esta acumulación de células formando como islas o islotes. Islote de Langerhans. Si yo lo observo, un poco más de detenimiento, miren este islote a mayor aumento, veo que no todas las células del islote son iguales. Voy a tener células más grandes y después voy a tener otras células más pequeñitas, ¿no? En cuanto a tamaño. Y que algunas... Perdóname. Sí, sí. En localización, yo veo las más oscuritas, las veo en el centro, podría decir, en la que tiene mayoritaria en ese corte, ¿no? Y las otras más claritas las veo más periféricas. Entonces me está hablando de ubicación y de coloración. Exacto. Muy bien. No, dale, dale. Bueno, esta está media opaca, no se entiende nada. Pasa, salteamos. Vamos un poco más. Bien. Bueno, ¿cómo se clasifica la población celular? Clasificación de las células del islote. Se van a clasificar en dos grandes grupos. Las células principales o mayores y las células accesorias o menores. Por supuesto que los aplausos se las llevan estas células, las mayores, ¿no? Y tenemos tres tipos de células mayores, las alfa, las beta y las delta, y cada una va a producir una población hormonal característica. Las células alfa el glucagón, las células beta la insulina, y las delta la somatostatina. Vamos a ver una placa ahora que con técnicas de inmunohistoquímica nos permiten ver con total claridad dónde estarían ubicadas cada una de la población celular. Y así como les dijo Adri, en la periferia tenemos las células alfa, aproximadamente un 20%, que son los que secretan el glucagón, que después vamos a ver para qué es, para qué sirve, qué es y para qué sirve. Las células beta están ubicadas un poco más grandes, y fíjense, son más cromáticas, en el centro, y están casi en su mayoría, secretan la insulina. Y las células delta están también periféricamente y tienen un porcentaje menor, la somatostatina. Esa placa está linda para no olvidarnos el porcentaje y cuáles son en la mayoría y qué secreta. La verdad que Está muy bien, es muy visual. bien. ¿Estamos? Bueno, otras imágenes. Ustedes van a ver muchas imágenes en los trabajos prácticos, por eso por ahí no nos detenemos tanto. Para no trazar el teórico. Sí. Creo que hay más grafica la parte exocrina y la parte endocrina y cómo conviven esas dos partes dentro de un lobulillo. Bueno, vamos un poco más. ¿Qué sucede con las células menores? También van a secretar poblaciones hormonales, pero la particularidad de esto, y lo interesante de esto, es que van a colaborar con la función de las células mayores. Esa es la realidad. Y por supuesto, participan también indirectamente en lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Las células PP o polipéptido pancreático, las células D1 o BIP, o es el péptido intestinal vasoactivo. Esto es más fisiología. Las células EC, secretina, y también colaboran con la mutilina y la sustancia P, y las épsilon, la guerina. No nos queremos complicar. Sí, son unas hormonas que van a colaborar con la función de las mayores. En cuanto a la finalidad de
de la función de estas hormonas, que si bien son hormonas que van a ir al sistema circulatorio, van a trabajar en sangre, obviamente, tiene una relación directa, sobre todo con el metabolismo de los hidratos de carbono, de la glucosa. Porque la insulina es la hormona por excelencia tratando de nivelar la concentración alta, elevada de glucosa en sangre, bajándola. Y lo hace por dos mecanismos, que se los nombramos, nuevamente de fisiología, pero se los nombramos. Y el glucagón hace totalmente lo contrario de la insulina. Tiende a levantar los niveles de glucosa en sangre, dependiendo del momento histórico que esté pasando en ese momento nuestro organismo, ¿no? Con pura lógica. Y también lo hace con dos mecanismos totalmente inversos al de la insulina. Uno de los mecanismos es la de la formación de la molécula de glucosa, por supuesto, que es la gluconeogénesis. Y lo que hace el glucagón también, la particularidad de trabajar como si fuese una especie de ruptura de reservas, romper las moléculas de glucógeno, que están formadas por moléculas de glucosa, de esa manera libera la glucosa y la levanta al nivel en sangre, ¿no? Que es la glucógenolisis. Ustedes van a ver, me parecen todas muy similares. El término génesis es formación, el término lisis es ruptura, ¿no? Una forma la molécula de glucosa y la otra además rompe las moléculas de glucógeno para liberar la glucosa. Y de esa manera la levanta en sangre. ¿Y la insulina qué hace? Todo lo contrario. Hace la ruptura de la molécula de glucosa, la glucólisis, la glucólisis, ruptura de la molécula de glucosa, y lo otro que va a hacer la insulina, como les dije, lo contrario al glucagón, es tender a unir esas moléculas de glucosa para formar glucógeno, y lo deja de reserva. Entonces de esa manera saca la disponibilidad de la glucosa en sangre, o rompiendo la molécula de glucosa, o formando moléculas de glucagón un poco más complejos. De glucógeno. De Sí, glucógeno, no, perdón. está bien. Lo explico medio rápido, pero Claro, para que lo lo mismo entiendan ahora. glucolisis y glucogenogénesis, o sea, crea moléculas y rompe la glucosa. Uno lo hace con la glucosa y otra crea de parte de la glucosa moléculas de glucógeno. Exacto. Sí. ¿Se entendió? Son un trabalengua. Sí, pero lo importante es que si ustedes lo escriben y lo razonan, lo van a entender rápidamente. Y también la insulina lo que hace es la creación de proteínas, la proteogénesis a partir de aminoácidos. También tiene ese bonus track la insulina. Cuando controlo yo la glucosa, cuando tengo el valor en sangre de 70, a más de 70, ya tiene que actuar la insulina para bajarme la cantidad de glucosa. Y cuando tengo menos cantidad, es de 70 a 110 la normalidad en sangre de glucosa. Cuando bajo a menos de 70 y actúa el glucagón. Y las dos cosas, la falta de uno, la falta del otro, son perjudicial para la salud. Tanto es más común tener diabéticos insulinodependientes o con problemas con la insulina. Ahora hay muchas drogas para suplantar la insulina, no solamente inyectarse insulina, como la déficit de glucagón. Sí, tiene efecto antagónico. Esta Claro. palabra del antagonismo ustedes lo van a trabajar mucho más en farmacología en tercer año. Pero obviamente trabajan complementariamente. El secreto está también en tener una integridad del islote laranja, para que pueda producir estas hormonas. Si el islote está destruido por causas internas o externas, no nos va a quedar otra que incluir estas hormonas por vía externa, lógicamente. ¿Y para qué sirve para nosotros los dentistas? Porque siempre viste la aplicación Sí. clínica. Ante un paciente con un valor de, qué sé yo, 200 o 300 de glucosa en sangre, es una alerta porque va a tener más dificultad en la cicatrización de las heridas, en los procesos inflamatorios. Entonces es importante cuando uno tiene un paciente en el consultorio que viene a hacerse una extracción, sobre todo lo que yo más practico, Sí. o una limpieza con un sarrón bastante profuso, es preguntarle cómo están sus niveles de glucosa. Y si te dice que sí, que la tiene alta, pero que no va al médico, qué sé yo, automáticamente no accionar, sino pedirle un examen de sangre y con el valor que tenga de glucosa y que se controle,
bajar los niveles de glucosa en sangre, porque si no es como comprarme un problema, voy a tener dificultades con la Claro. cicatrización y con la terapéutica que le quiere emplear a ese paciente. Bueno, preguntas.